El mundo estaba cambiando rápidamente. Las fábricas rugían con el nacimiento de la era industrial. La ciencia prometía respuestas para todo: enfermedades, la mente, incluso los misterios de la vida misma. Pero en un pequeño pueblo olvidado, una joven desafiaría esas promesas. Su nombre era Emma Richter. Para sus vecinos, Emma no era nadie especial. Una chica modesta en una familia de medios humildes vivía tranquilamente en un pueblo apartado del ruido de las grandes ciudades. Por todos los informes, su infancia fue normal. Hasta una noche de invierno, cuando algo comenzó a cambiar. Todo empezó con cosas pequeñas. Episodios de temblores que sus padres no podían explicar. Sus ojos se giraban hacia atrás en el cráneo. Fiebres repentinas que aparecían y desaparecían en minutos. Al principio se descartó como nervios o quizá alguna enfermedad de la sangre. Pero pronto los episodios se volvieron más oscuros, más extraños. Emma caía en trance, hablando con voces que no eran la suya. Idiomas que nadie en su pueblo podía reconocer fluían de sus labios. Se sentaba erguida en la cama por la noche, mirando a las sombras, susurrando a alguien que solo ella podía ver. Y a veces gritaba, largos alaridos guturales que resonaban por el pueblo como un animal herido. Sus padres buscaron ayuda, por supuesto. Los médicos la examinaron, pero su conocimiento era limitado. La palabra histeria se escribía en sus notas médicas, el diagnóstico favorito para cualquier mujer que el siglo XIX no pudiera comprender. Otros afirmaban que sufría de ataques epilépticos. Sin embargo, las convulsiones no se parecían a ninguna que hubieran visto antes. Cuando Emma colapsaba, su cuerpo se doblaba de formas que desafiaban la razón. A veces mostraba una fuerza que aterrorizaba a hombres adultos. Los vecinos murmuraban. Algunos la llamaban maldita. Otros hablaban de brujería, reviviendo las viejas supersticiones que la era de la razón supuestamente había enterrado. Los Richter se volvieron aislados, evitados en los mercados, mirados con desconfianza en la iglesia. A los ojos del pueblo, Emma ya no era solo una niña enferma. Era algo antinatural. Y luego llegaron los reportes, pequeños al principio, pero imposibles de ignorar. Muebles que se movían cuando Emma entraba en una habitación. Un crucifijo cayendo de la pared durante sus episodios. Animales, generalmente tranquilos, gruñendo o huyendo en su presencia. Incluso la temperatura de la habitación parecía cambiar, descendiendo a un frío antinatural cuando comenzaban sus ataques. Para la ciencia, este era un caso digno de estudio. Para el pueblo, era una maldición que inspiraba miedo. Para sus padres, era una pesadilla sin fin. Para la primavera de 1873, la condición de Emma Richter se había convertido en algo más que un enigma médico. Era una historia que se extendía más allá de su pueblo. Médicos de ciudades cercanas venían a observarla, registrando sus hallazgos en diarios dispersos. La pinchaban, la examinaban y probaban su frágil cuerpo. Sin embargo, todos se iban perturbados. Ninguno podía explicar lo que había visto. Un médico escribió: «Su caso es un fantasma. Cada síntoma es una puerta que no conduce a nada». Otro, más supersticioso, anotó: «Si esto no es obra del diablo, entonces es prueba de que Dios nos ha abandonado». Emma, aún solo una niña, soportaba el peso de ambos mundos, la ciencia y la superstición chocando sobre sus frágiles hombros. Con el paso del año su historia se deslizó al reino de los susurros y rumores. Pero el caso de Emma Richter estaba lejos de terminar. Lo que comenzó como temblores y trances pronto evolucionaría en algo tan perturbador, tan inexplicable, que incluso la historia misma intentaría olvidar su nombre. Esta es la historia de la niña que la ciencia no pudo explicar.
Los primeros años de Emma Richter no daban indicios de lo que estaba por venir. Había sido una niña tranquila, propensa a largos silencios y ensoñaciones, pero nunca problemática. Quienes la recordaban antes de la enfermedad describían a una niña de ojos suaves, complexión delicada y presencia amable. Nada en su naturaleza sugería oscuridad, nada en absoluto. Pero en 1873, cuando apenas comenzaba su adolescencia, su mundo y el de quienes la rodeaban empezó a desmoronarse. Los primeros episodios ocurrían por la noche. Emma despertaba gritando, agarrándose el pecho, jadeando como si se asfixiara. Sus padres corrían a su lado, encendiendo velas, susurrando oraciones, intentando desesperadamente calmarla. Sin embargo, los ojos de Emma permanecían abiertos de par en par, fijos en un rincón de la habitación, como si alguien o algo estuviera allí, invisible para todos, excepto para ella. Su padre intentó sujetarla durante estos ataques, pero a menudo ella luchaba con tal fuerza repentina que apenas podía contenerla. Lo que más le aterraba no era la fuerza en sí, sino la expresión en su rostro en esos momentos. Porque entonces Emma no parecía en absoluto su hija. Sus rasgos se torcían, su voz se volvía profunda, y palabras surgían de su boca en tonos que ningún niño podría producir. Luego vinieron los idiomas. Al principio palabras extrañas escapaban de sus labios, sonidos que nadie en su familia podía reconocer. Pronto viajeros y sacerdotes que escuchaban sus murmullos identificaron fragmentos de latín, francés e incluso hebreo. Los Richter no podían explicarlo. Emma nunca había salido de su pueblo. Nunca le habían enseñado esas lenguas. Los incidentes se volvieron más atrevidos. Puertas que se cerraban de golpe sin viento. Platos que temblaban en los estantes. Más de una vez, vecinos aseguraron oír voces guturales dentro de la casa de los Richter, voces que no pertenecían ni a Emma ni a su familia. Cuando preguntaban al respecto, sus padres negaban todo, desesperados por proteger a su hija del chisme. Pero la negación no podía detener las historias. En pocas semanas, la reputación de Emma se extendió por todo el pueblo. Algunos la compadecían, convencidos de que estaba afectada por una enfermedad cruel. Otros susurraban sobre posesión, afirmando que el mismo diablo había echado raíces en su alma. Las mujeres mayores se persignaban al pasar junto a ella. Los niños la evitaban en las calles. Su madre, María, se aferraba a la esperanza de la medicina. Suplicaba a los médicos de pueblos cercanos que examinaran a su hija. Pero cada vez, los médicos se marchaban intranquilos, con el rostro pálido y notas vagas. Términos como ataques nerviosos y manía histérica aparecían en sus diarios, pero incluso ellos admitían, en voz baja y con inquietud, que los síntomas de Emma no encajaban en ninguna enfermedad conocida. La familia se volvió aislada. Las invitaciones desaparecieron. Los amigos se convirtieron en extraños. Emma, que alguna vez fue una niña ordinaria, se había convertido en una sombra viviente sobre la casa Richter. Y luego, en la primavera de ese año, ocurrió un incidente que ya no pudo ocultarse. Una tarde, durante la cena, el cuerpo de Emma se convulsionó violentamente. La mesa tembló, las copas se volcaron y el fuego en la chimenea parpadeó como atrapado por una corriente repentina. Su padre la agarró por los hombros, pero ella lo lanzó hacia atrás con una fuerza sobrenatural. Los aldeanos que escucharon el alboroto corrieron a la puerta, solo para presenciar a Emma levantándose de la silla, con los labios moviéndose sin sonido, los ojos fijos en el techo como hipnotizados por algo invisible. Entonces, con una voz más profunda que la suya, habló. No es enfermedad, no es locura. Ella es mía. Siguió un silencio absoluto.
Los vecinos huyeron hacia la noche, aterrados. La casa de los Richter nunca volvió a ser la misma. Desde ese momento, Emma Richter dejó de ser simplemente una niña con síntomas extraños. Se convirtió en el centro de un misterio que ni la medicina ni la fe podían reclamar por completo. Un misterio que solo se volvería más oscuro. Para la primavera de 1873, los rumores sobre la condición de Emma Richter habían traspasado los límites de su pueblo. Su nombre viajaba por los tranquilos caminos de Alemania, llevado por el rumor, la curiosidad y el miedo. Lo que comenzó como chismes locales pronto atrajo la atención de hombres que se consideraban guardianes del conocimiento, médicos, académicos y doctores que creían que ningún misterio podía resistir la luz de la razón. Llegaron uno a uno, cuadernos en mano, ansiosos por poner a prueba sus teorías sobre el extraño caso de la niña Richter. Algunos venían de pueblos cercanos, otros de universidades lejanas. Para ellos, Emma no era una niña, sino una oportunidad, un espécimen vivo de lo desconocido. Los exámenes comenzaron en la casa de los Richter, con Emma tendida en su cama, su frágil cuerpo temblando mientras los médicos la rodeaban. Estudiaban su pulso, su respiración, sus ojos. Hacían preguntas, pinchaban su piel y observaban sus ataques con desapego clínico. Pero cada examen terminaba de la misma manera, en confusión. Un médico, el doctor Kappel, escribió en sus notas: presenta espasmos similares a la epilepsia, pero no sigue ninguna convulsión. Habla en lenguas, pero no tiene educación. Su fuerza es la de un hombre adulto, y sin embargo, es una niña. Cada síntoma niega a los demás. Cada uno anula lo que creíamos saber. Otros sugirieron histeria, el diagnóstico de moda en la época. Pero la histeria no podía explicar por qué Emma hablaba latín con fluidez durante sus trances, ni por qué los objetos de la habitación se movían sin contacto humano. Algunos médicos culparon a sus padres, acusándolos de exagerar o engañar. Sin embargo, cuando Emma convulsionaba ante sus propios ojos, sus acusaciones quedaban en silencio. Con el paso de las semanas, su caso se registró en distintos diarios médicos. Algunos lo llamaron trastorno nervioso desconocido. Otros lo etiquetaron como manía. Pero a puerta cerrada, muchos médicos admitían la verdad. Emma Richter los aterrorizaba. Durante un examen, un joven doctor intentó sujetar sus brazos mientras ella se agitaba en la cama. Testigos juraron que su cuerpo se tensó, sus ojos se giraron hacia atrás y le habló directamente en su dialecto natal, palabras que era imposible que conociera. Pálido y tembloroso, huyó de la casa y nunca regresó. La ciencia se enorgullecía de ser la conquistadora de la ignorancia, pero Emma Richter desafiaba toda explicación. Los médicos que la visitaban llegaban buscando respuestas. En cambio, se marchaban con dudas. Algunos incluso se iban con miedo. Para la familia Richter, la esperanza en la ciencia comenzó a desvanecerse. Habían abierto sus puertas a los hombres de la razón, creyendo que la medicina podría salvar a su hija. Pero después de cada visita, Emma se debilitaba, se volvía más retraída, y los extraños fenómenos a su alrededor solo se intensificaban. Los vecinos reportaban sonidos extraños que resonaban desde la casa de los Richter por la noche. Rascaduras, pasos y voces bajas que no pertenecían a Emma ni a sus padres. Las lámparas parpadeaban y las sombras se alargaban de manera antinatural por las paredes. El ganado en los establos cercanos se inquietaba cada vez que comenzaban los ataques de Emma. Lo que la ciencia no podía nombrar, los aldeanos lo reclamaban rápidamente: brujería, posesión, castigo de Dios. En una época en que la ciencia aún era joven y la superstición poderosa,
Emma Richter se convirtió en un campo de batalla entre dos mundos. Los hombres de la medicina habían fallado. Y en su silencio, en su incapacidad para explicar su condición, el miedo y la fe se apresuraron a llenar el vacío. La niña que la ciencia no podía explicar se estaba convirtiendo rápidamente en la niña que todos temían. El pueblo donde vivía Emma Richter era pequeño, unido y gobernado por la tradición. Durante generaciones, su gente había soportado hambrunas, enfermedades y guerras. Pero nada los había preparado para Emma. Al principio, hablaban de ella con compasión. Una pobre niña aquejada por la enfermedad, decían, sacudiendo la cabeza como si su desgracia fuera otra carga más de la vida. Pero la compasión pronto se transformó en miedo. El miedo, en pueblos como este, se propaga más rápido que cualquier peste. Todo comenzó con susurros en el mercado. Las mujeres decían haber visto a Emma caminando por las calles de noche cuando sus padres juraban que estaba confinada en la cama. Los hombres afirmaban escuchar gritos provenientes de la casa de los Richter mucho después de la medianoche. Gritos demasiado guturales, demasiado inhumanos para pertenecer a una niña. Los niños, que alguna vez fueron sus compañeros de juego, comenzaron a cruzar la calle para no cruzar su mirada. Y luego surgieron las historias de sucesos extraños. Un vecino juró que, al pasar Emma por su establo, todos los caballos comenzaron a patear violentamente, con los ojos llenos de terror. Otro contó que la leche se cortaba en su cubo en el momento en que ella entraba en la habitación. En el cementerio de la iglesia, un crucifijo se partió en dos tras ser tocado por ella. Ninguna de estas historias podía probarse, pero en la mente de los habitantes del pueblo ya no era necesario hacerlo. El miedo prospera con la sugestión, y pronto Emma ya no era vista como una niña, sino como algo marcado, algo tocado por fuerzas que era mejor no nombrar. La familia Richter se retiró aún más hacia el aislamiento. Los amigos dejaron de visitarlos. Las invitaciones dejaron de llegar. Incluso su propio sacerdote vacilaba al pasar por su casa. Para los aldeanos parecía que el aire mismo alrededor de la casa estaba contaminado, pesado de temor. Aún así, los rumores se volvían más audaces. Algunos juraban que Emma había sido elegida por el diablo. Otros susurraban que estaba maldita por los pecados de sus padres. Las viejas del lugar hablaban de presagios. Un pájaro negro posado en el techo de los Richter. Un perro aullando cada noche frente a su ventana. La muerte repentina de gallinas sin causa aparente. La verdad importaba poco. La percepción era más fuerte que el hecho, y la percepción la condenaba. Lo que más inquietaba a los aldeanos no era la enfermedad en sí, sino el cambio en Emma. Antes amable, ahora alternaba largos silencios con ataques violentos. A veces parecía distante, desapegada, mirando figuras invisibles. Otras veces, su voz pronunciaba palabras y tonos que nadie podía explicar. Algunos que escuchaban demasiado tiempo juraban sentir algo que los observaba, algo justo fuera de su vista. Para los aldeanos, esto ya no era un asunto médico, era espiritual. Los médicos habían fallado, la ciencia había fallado. Y en el vacío, las viejas supersticiones regresaron con fuerza. Los padres advertían a sus hijos que no pronunciaran el nombre de Emma después del atardecer. Los agricultores se persignaban al escuchar sus gritos. Las mujeres llevaban ramilletes de hierbas para protección al pasar cerca de su casa. El miedo convirtió a Emma en una paria. Y sin embargo, cuanto más se distanciaba el pueblo de ella, más informes extraños circulaban. Luces parpadeando en las ventanas de los Richter por la noche. Una sombra inmóvil frente a la ventana de Emma durante horas.
Algunos incluso afirmaban ver cambiar su rostro, sus ojos demasiado oscuros, su sonrisa demasiado afilada, aunque solo por un instante. Verdadero o imaginado, las historias crecieron hasta convertirse en la única verdad del pueblo. Emma Richter ya no era una niña, era una advertencia, y para sus padres, que todavía se aferraban desesperadamente a la esperanza, el miedo del pueblo era un recordatorio cruel. Si la ciencia no podía salvarla y su comunidad la había abandonado, entonces solo quedaba una institución: la Iglesia. Para el verano de 1873, la familia Richter había llegado a su punto de quiebre. Los médicos les habían fallado, los vecinos se habían vuelto en su contra, y la condición de Emma empeoraba con cada semana que pasaba. Sus ataques se volvían más violentos, su voz más sobrenatural, su presencia más aterradora. Los Richter habían agotado todos los remedios terrenales que conocían, y así, con una fe temblorosa, se volvieron hacia la iglesia. El párroco del lugar era un hombre cauteloso. Había oído los rumores, los susurros que pintaban a Emma como una niña maldita. Al principio se negó a intervenir. Insistió en que su condición era médica, no espiritual, y que los Richter debían buscar más médicos. Pero cuando incluso los doctores evitaron a la familia, cedió. Su deber, después de todo, era proteger a su rebaño. La primera visita del sacerdote a la casa de los Richter fue breve. Llegó armado con agua bendita y las escrituras, seguro de que la oración calmaría los temores de la familia. Pero lo que presenció lo perturbó profundamente. Emma yacía inmóvil, con los ojos cerrados, cuando él entró en la habitación. Su respiración era superficial, sus labios ligeramente entreabiertos. Se arrodilló junto a su cama y comenzó a rezar. Al principio no ocurrió nada, pero entonces el cuerpo de Emma se tensó. Sus ojos se abrieron de golpe y lo fijaron con una mirada tan penetrante que el sacerdote vaciló en medio del versículo. Su boca se movió y una voz profunda resonó. No la suya, ni siquiera reconociblemente humana. No tienen poder aquí. El sacerdote retrocedió, con la mano temblorosa mientras rociaba agua bendita sobre ella. En el momento en que las gotas tocaron su piel, Emma gritó, convulsionando tan violentamente que la cama misma tembló sobre el suelo. El sacerdote terminó la sesión rápidamente, sacudido y pálido. Pero la iglesia no pudo ignorar lo que él informó. Pronto, más sacerdotes llegaron. Los registros parroquiales sugieren que en los meses siguientes, Emma fue sometida a varios rituales, mitad oración, mitad exorcismo. Los detalles nunca se registraron por completo, pero quedan fragmentos. Testigos describieron a Emma resistiéndose con fuerza sobrenatural, liberándose de ataduras, hablando en múltiples lenguas e incluso burlándose del clero con secretos que no podía haber conocido. Un documento menciona un detalle escalofriante. Durante el tercer ritual, pronunció los nombres de los pecados de los sacerdotes, uno por uno. Sus palabras eran precisas, sus ojos fijados en ellos, como si leyera sus almas. Se marcharon en silencio. Los rituales no ofrecieron alivio. Si acaso, Emma parecía empeorar tras cada uno. Su piel se volvió pálida, su cuerpo frágil. Sin embargo, los fenómenos inexplicables a su alrededor se intensificaban. La casa de los Richter se convirtió en un lugar de terror. Las velas se apagaban solas, los objetos se desplazaban en habitaciones vacías, y los vecinos juraban escuchar cánticos resonando en las paredes durante la noche. Para los sacerdotes, Emma ya no era solo una feligresa que necesitaba ayuda. Era un problema que amenazaba su autoridad. Si la oración no podía curarla, ¿qué significaba eso para su fe? Si la ciencia había fallado y ahora la Iglesia también flaqueaba, ¿qué poder gobernaba a esta niña?
Poco a poco, las visitas del clero se hicieron menos frecuentes. Los registros anotan menos intentos de ayuda, menos menciones del nombre de Emma en escritos oficiales. Era como si la Iglesia quisiera distanciarse del caso, enterrarlo en silencio. Para los Richter, este abandono fue devastador. Se habían vuelto a la última fuente de esperanza que conocían solo para encontrar el mismo silencio que habían dejado los médicos. Emma seguía viva, seguía sufriendo, pero ahora estaba casi por completo sola. La niña que la ciencia no pudo explicar se había convertido en la niña que la Iglesia no se atrevía a confrontar. Y en ese silencio, en ese abandono, apenas comenzaba la etapa más oscura de su tormento. Para el otoño de 1873, Emma Richter ya no era la niña que su familia había conocido. Su cuerpo, antes frágil pero vivo, se había consumido hasta convertirse en una forma pálida y temblorosa. Sus mejillas se hundieron, sus labios secos y agrietados. Sus ojos, antes suaves y brillantes, parecían ahora hundidos, sombríos, como si algo detrás de ellos mirara hacia afuera. Sus padres, María y Johann, se aferraban a ella con devoción desesperada. Le daban sopas y caldos, la sostenían durante los violentos ataques y rezaban sobre su cama hasta que sus voces se quebraban. Pero cada día, Emma se desvanecía un poco más. Los aldeanos hacía tiempo que habían dejado de ofrecer ayuda. Para entonces, la mayoría evitaba siquiera caminar cerca de la casa de los Richter. Algunos cruzaban la calle al pasar, murmurando oraciones entre dientes. Para ellos, Emma era un alma maldita, irremediable. Pero dentro de la casa, María y Johann todavía esperaban un milagro. Los milagros nunca llegaron. En cambio, los fenómenos aumentaron. Por la noche, los vecinos informaban ver sombras parpadeando contra la ventana de Emma, formas que no coincidían con su frágil figura. Gritos desgarraban la quietud del pueblo, a veces sonando humanos, a veces no. Más de una vez, los aldeanos juraron escuchar múltiples voces dentro de la casa de los Richter, discutiendo, cantando, susurrando. Pero los Richter estaban solos, siempre solos. El sufrimiento de Emma se profundizó. Durante el día hablaba menos, mirando fijamente a las esquinas, como si observase algo que solo ella podía ver. Pero por la noche, su voz regresaba, más fuerte, más aguda, llena de veneno. Pronunciaba nombres que nadie reconocía, recitaba pasajes de las escrituras en burla y reía con un sonido tan antinatural que helaba incluso a su propia madre. María nunca se apartó de su lado. Le secaba el sudor cuando aparecían las fiebres, le tomaba la mano cuando los espasmos sacudían su cuerpo y susurraba canciones de cuna que había cantado cuando Emma era niña. A veces, por un instante fugaz, su hija regresaba. Emma la miraba con ojos claros, susurraba «mamá» y sonreía débilmente. Pero ese momento nunca duraba. Algo más oscuro siempre la reclamaba. Para noviembre, Emma ya no podía levantarse de la cama. Su cuerpo se volvió rígido. Sus movimientos eran bruscos, como si ya no controlara sus propios miembros. Su voz se debilitó, pero sus ojos ardían con una extraña intensidad que inquietaba a todos los que la veían. Una noche, durante su último ataque, Emma convulsionó violentamente, arqueando su cuerpo contra el colchón. Testigos, sus padres y un sacerdote llamado demasiado tarde, afirmaron que la habitación se volvió insoportablemente fría, su aliento visible a la luz de las velas. El crucifijo en la pared se resquebrajó y cayó al suelo, mientras los gritos de Emma llenaban la habitación. Entonces, silencio. Su cuerpo quedó inerte. Su pecho ya no se movía. Emma Richter se había ido. La tragedia quebró a sus padres. María se derrumbó de dolor, sosteniendo la mano sin vida de Emma,
susurrando su nombre una y otra vez. Johann, antes un hombre fuerte, quedó reducido a una sombra, incapaz de hablar. El pueblo no la lloró. En cambio, suspiraron aliviados, como si finalmente hubiera pasado la tormenta. Algunos susurraron que Emma había sido reclamada por el diablo. Otros creyeron que su muerte era un alivio, que su alma finalmente estaba libre de lo que la había atormentado. Pero para sus padres no existía tal consuelo. Enterraron a su hija en el cementerio de la iglesia, bajo una cruz sin marca. Pocos asistieron al entierro, aún menos pronunciaron su nombre después. La niña que alguna vez había sido su hija se había convertido en una historia demasiado aterradora para contar y demasiado peligrosa para recordar. Y así, la vida de Emma Richter terminó no solo en tragedia, sino en silencio. Tras la muerte de Emma Richter, el pueblo no se demoró en su memoria. Para los habitantes, su fallecimiento no fue una tragedia, sino un alivio. Los gritos habían cesado. Las sombras en las ventanas ya no se movían. La vida, para ellos, podía regresar a su incómoda normalidad. Pero para la familia Richter, la vida nunca volvió. María, consumida por el duelo, visitaba la tumba de Emma a diario, susurrando oraciones sobre la fría tierra. Johann se retiró del mundo, bebiendo en exceso, trabajando menos, con el rostro marcado por la pérdida. En menos de un año, la familia, antes fuerte, se había desmoronado en silencio. La iglesia habló poco de Emma tras su entierro. Los sacerdotes que alguna vez intentaron los rituales se mostraban vacilantes cuando se les preguntaba por ella. Algunos negaban haber participado, otros descartaban el caso como histeria. En los registros parroquiales, su nombre apareció solo una vez. Tinta desvanecida en una sola línea, rápidamente olvidada. El silencio era deliberado. Admitir fracaso era admitir debilidad, y la Iglesia no podía permitirse la debilidad. Los médicos también abandonaron su memoria. Las notas sobre la condición de Emma surgían en fragmentos, guardadas en diarios privados o informes médicos oscuros. Ninguno se atrevía a publicar un relato completo. Para ellos, Emma era una mancha, un caso que exponía los límites de su conocimiento. Y en una era obsesionada con el progreso y el descubrimiento, la ignorancia era vergonzosa. Mejor, creían, olvidar por completo su existencia. Sin embargo, quedaron rastros de su historia, en rumores susurrados, en testimonios a medias recordados, en documentos que nunca llegaron al público. Un médico, en una carta a un colega, describió su caso como un fantasma que se burla de toda explicación. Otro, más conmocionado, confesó: «Sentí que el mismo diablo estaba en esa habitación. Rezo para no volver a ver tales cosas. Aún así, ningún registro contaba la verdad completa. Cada pieza contradecía a la otra. Algunos afirmaban que Emma se había consumido por la fiebre. Otros decían que su cuerpo se retorcía de manera antinatural en sus últimas horas. Algunos insistían en que hablaba con voces que no eran suyas hasta su último aliento. ¿Cuál relato era verdadero? Quizá todos, quizá ninguno. El resultado fue el mismo. Emma Richter se deslizó hacia la oscuridad. Se convirtió en un fantasma no solo en vida, sino en la historia. Un caso que la medicina no reclamaría, que la Iglesia no reconocería, y que su pueblo buscó desesperadamente borrar. Y aún así, el silencio no puede matar la memoria. Con los años, su nombre surgía en conversaciones susurradas, transmitido como una advertencia. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a la casa de los Richter. Los aldeanos juraban que el cementerio se volvía más frío, cerca de su lugar de descanso. Los viajeros registraban historias extrañas
sobre una niña que había desconcertado tanto a la ciencia como a la fe. Pero nadie buscaba respuestas. Nadie se atrevía a reabrir la herida. La historia de Emma Richter fue enterrada, primero con su cuerpo, luego con el silencio de quienes temían lo que su caso revelaba. La ciencia no tenía respuesta. La Iglesia no tenía respuesta. Y así la dejaron desvanecerse en las sombras de la historia olvidada. Pero las sombras tienen forma de persistir. Y aún hoy, más de un siglo después, la pregunta permanece. ¿Quién era Emma Richter? ¿Una niña enferma perdida por la ignorancia de su tiempo? ¿O algo mucho más aterrador? El silencio que la rodea sugiere una cosa: que algunas verdades son demasiado horribles para recordar. El caso de Emma Richter se sitúa en la encrucijada entre la ciencia y la superstición. En 1873, el mundo creía que el conocimiento podía resolver todo misterio. Pero el sufrimiento de Emma demostró lo contrario. Los médicos, armados con la razón, no pudieron explicar sus convulsiones, sus voces, su fuerza antinatural. La Iglesia, armada con la fe, no logró desterrar la presencia que parecía consumirla. Y cuando tanto la ciencia como la religión se apartaron, solo quedó el silencio. Quizá Emma fue víctima de una enfermedad rara: epilepsia, esquizofrenia o un trastorno desconocido para la medicina del siglo XIX. Quizá fue aplastada bajo el peso del miedo, el aislamiento y la ignorancia. O quizá su caso era algo más, algo que aún hoy se resiste a toda explicación. Lo que más nos estremece no es simplemente su sufrimiento, sino el olvido que le siguió. Médicos, sacerdotes y aldeanos por igual buscaron enterrar su memoria, como si el olvido pudiera deshacer lo que habían presenciado. Pero la historia de Emma Richter perdura, no en registros oficiales, sino en las sombras, susurrada como el relato de la niña que la ciencia no pudo explicar. Y tal vez esa sea la verdad. Emma no era un problema a resolver. Era un recordatorio. Que a pesar de todo nuestro progreso, algunos misterios siguen más allá del alcance humano.